Bueno, continuando con lo que es el desplazamiento uterino izquierdo, es necesario que nosotros sepamos, como ya comenté anteriormente, que cuando nosotros tenemos un embarazo de 20 semanas aproximadamente o más, el útero ya habrá crecido a nivel de lo que es la cicatriz umbilical. Entonces, justo está ahí la bifurcación de los grandes vasos. Y es por eso que puede haber una compresión cuando la paciente esté en decúbito supino, una disminución del gasto cardíaco de un 25 o un 30%, que nos va a llevar a hipotensión, a bradicardia. Entonces, esto va a disminuir si nosotros tenemos a nuestra paciente colocada en decúbito supino, como debe de ser realizado la reanimación cardiopulmonar, que va a haber una disminución del retorno venoso al corazón materno. Entonces es por eso que nosotros tenemos que realizar el desplazamiento uterino izquierdo. Esto puede ser realizado de dos maneras. Y algo importante antes de comentar esto es que nosotros tenemos que valorar la altura de fondo uterino en todas nuestras pacientes embarazadas. Si nosotros una vez que tengamos la altura de fondo uterino a nivel de la cicatriz de umbilical o por arriba, siempre tenemos que realizar un desplazamiento uterino izquierdo. Va a ser de dos maneras, como les había dicho. Nos podemos colocar del lado izquierdo de la paciente y desplazarnos el útero hacia el lado izquierdo y ligeramente hacia arriba. O nos podemos colocar del lado derecho y desplazarlo igual al lado izquierdo y ligeramente hacia arriba. Siempre el desplazamiento será hacia el lado izquierdo, pero va a variar cómo lo vamos a realizar dependiendo de el lado en que nos encontremos de la paciente. Entonces es muy importante la altura de fondo uterino para realizar esta maniobra y que tengamos un mayor retorno venoso al corazón materno. También para la realización de las compresiones torácicas, pues tenemos que saber que existen dispositivos de compresión. Estos dispositivos no están estudiados en las pacientes embarazadas, pero pues se puede considerar su uso, ¿no? Este, que nos podría ayudar en cuanto a que algún otro de nuestros compañeros realice este, alguna otra tarea como el desplazamiento, como estar ventilando a la paciente, pero pues como les digo, no están comprobados en pacientes embarazadas. En esta imagen podemos ver uno de estos dispositivos automáticos de compresión que solo rodean el nivel del tórax, pero hay unos que abrazan en región abdominal y esos pueden llegar a crear desprendimientos prematuros de placentas no mesetas, pueden llegar a generar rupturas uterinas, laceraciones hepáticas. Entonces, es por eso mismo que no se utilizan en pacientes embarazadas. Al igual que pueden ocasionar fracturas costales, como pues en otros, como en los pacientes adultos, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que tomar en cuenta. En cuanto a la desfibrilación, pues nosotros tenemos diferentes, pues tenemos las almohadillas, ¿no? Entonces las vamos a colocar de manera anterolateral o puede estar anterior y posterior, pero nunca tiene que haber una almohadilla a nivel de lo que es el tejido mamario, no tiene que agarrar tejido mamario. Es algo importante. En cuanto a la desfibrilación, sabemos que hay ritmos desfibrilables y ritmos no desfibrilables que tenemos que conocer. Ya la mayoría de los dispositivos de desfibrilación son automáticos y por ende solo toma el ritmo y sabe si es desfibrilable o no es desfibrilable. Es algo importante a destacar. Y nosotros generalmente o idealmente debemos de saber la edad gestacional de la paciente. Si por algo nosotros no estamos seguros de la edad gestacional o si nosotros tenemos dudas si la paciente está embarazada o no, nos puede servir la ecografía portátil, pero eso no debe afectar en nuestras compresiones, en nuestra ventilación, en nuestro desplazamiento uterino izquierdo. Esto no se debe de utilizar para determinar la frecuencia cardíaca fetal, sino nosotros lo tenemos que utilizar para poder fechar el embarazo. Porque les digo, es muy importante que nosotros sepamos la edad gestacional para saber cómo vamos a actuar posteriormente, ya lo verán más adelante, pero si nosotros no logramos palpar el útero porque la paciente tiene un índice de masa corporal elevado, entonces esto nos va a ayudar a saber si necesitamos desplazar el útero o no necesitamos desplazar el útero, además de otras maniobras o de otras, sí, de otras maniobras de reanimación que realizaremos más adelante. Bueno, esto básicamente es un resumen de lo que les acabo de decir. Pues entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer primero? Identificar que tengamos un entorno seguro. Después,
nosotros vemos una paciente en paro, pedimos ayuda, comprobamos, checamos al mismo tiempo si la paciente tiene respiraciones, checamos el pulso, no debe tomarnos eso más de 10 segundos e iniciamos compresiones. Compresiones, como ya dijimos anteriormente, de 100 a 120 por minuto, que se tengan una profundidad de al menos 2 pulgadas o de 5 centímetros, que las interrupciones sean mínimas. Si tenemos a alguien que nos pueda ayudar a ventilar, pues las ventilaciones van a tener una relación vamos a tener una relación de 30 compresiones y 2 ventilaciones posteriores. Entonces, cuando nosotros también revisemos a nuestra paciente para ver si ya tiene pulso, ese pulso o esa revisión no tiene que durar más de 10 segundos, idealmente 5 segundos nada más. Entonces vamos a pasar ahora a lo que es el soporte vital avanzado. ¿Cuándo vamos a empezar con el soporte vital avanzado? Cuando ya realizamos nuestro soporte vital básico. Ya lo completamos o cuando tengamos una paciente consciente pero que esté inestable, también ahí podemos optar por iniciar la reanimación avanzada. Para esta reanimación, o idealmente si estamos de manera intrahospitalaria, deberíamos de tener un ginecólogo, un neonatólogo, algún doctor especialista pues, en terapia intensiva y tenemos que tener un equipo de ECMO, de oxigenación por membrana extracorpórea. Entonces, una vez que nosotros no tenemos nuestro equipo, pues podemos avanzar. Entonces, ¿qué es lo que nos dice una neumotecnia que nos da el manual de soporte vital a la paciente embarazada? Pues que tenemos esta neumotecnia de ALIVE. Son 5 puntos que tenemos que destacar, que es activar el código, hacer un desplazamiento uterino izquierdo, colocar vías intravenosas por arriba del diafragma, intubación de manera temprana, ventilar a nuestra paciente, verificar el equipo y el personal y evacuar el útero antes de los 5 minutos. Entonces, ahorita vamos a explicar esto. Ya explicamos algunas partes, pero sabemos que parte de toda esta reanimación es que nosotros tengamos el A, B, C, D, E. Lo ideal en nuestras pacientes y como orden de prioridad es la vía aérea y las ventilaciones. Entonces, algo es muy importante, como ya dijimos, la paciente debe de estar ventilando la paciente tiene que estar con una oxigenación al 100% idealmente, mínimo en un 94%, pero idealmente en un 100%. Nosotros, si tenemos a nuestra paciente con la ventilación con bolsa, válvula, mascarilla, y nosotros la tenemos con una adecuada ventilación, entonces si no tenemos a alguien que sepa realmente o que sea experto en la intubación, podemos optar por continuar en la ventilación. Pero si lo tenemos, tenemos que tener una intubación de manera temprana en una paciente que no ha tenido, este, que no ha tenido recuperación espontánea o recuperación de la circulación, ¿no? Entonces, nada más hablando de la vía aérea ya de manera avanzada, es lo que les comentaba. Si tenemos una ventilación con bolsa, válvula, mascarilla, que está siendo efectiva y no tenemos a alguien que tenga la preparación para una intubación en una paciente embarazada, que como ya dijimos va a tener una vía aérea difícil, podemos continuar con la ventilación. O podemos optar por una vía aérea supraglótica. En caso de que contemos con el personal adecuado, pues una intubación endotraqueal. Ya si la paciente, si nosotros tenemos 2 intentos de una colocación de vía aérea supraglótica y 2 intentos de una intubación endotraqueal sin éxito, entonces podemos optar por la cricotiroidectomía. Y en cuanto a la circulación, nosotros, por lo mismo que comentamos anteriormente, tenemos un útero aumentado de tamaño que hace una compresión a nivel de los grandes vasos, pues nosotros si colocamos un acceso venoso abajo de lo que es el diafragma, o sí, abajo de donde está la compresión, pues entonces no va a haber una adecuada llegada de los medicamentos al, al corazón, que es lo que nosotros realmente queremos. Entonces es por eso que nosotros tenemos que optar por una vía intravenosa arriba del diafragma o en dado caso que no tengamos una vía intravenosa, puedes optar por una vía intraósea, ya de preferencia pues en el húmero proximal, ¿no? O en la cabeza humeral. Entonces siempre hay que tener en cuenta esto para que nosotros podamos continuar con nuestra reanimación.
Regresando a los ritmos desfibrilables y no desfibrilables, pues tenemos nuestro desfibrilador, perdón. Hay que identificar si tenemos ritmos desfibrilables o no desfibrilables para saber cuál es nuestro siguiente paso. En cuanto a los ritmos desfibrilables, sabemos que tenemos la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular. Entonces vamos a optar por desfibrilar a nuestro paciente. Si nosotros tenemos algún monitor, que idealmente no deberíamos de tener un monitor para checar la frecuencia cardíaca del bebé y lo tenemos conectado, siempre hay que retirarlo. Si tenemos un bebé vivo, aún así hay que usar el desfibrilador. Siempre hay que optar por el desfibrilador. Sí, nuestra prioridad en ese momento pues es la mamá. Entonces, si tenemos un ritmo no desfibrilable, que puede ser la sistolia o o ay, la sistolia, o que puede ser o la actividad eléctrica sin pulso, pues sabemos que vamos a optar por ir por la adrenalina, ¿no? Bueno, entonces aquí podemos ver lo que es una fibrilación ventricular, que sería un ritmo desfibrilable, que va a ser un ritmo caótico, irregular, como podemos ver, que va a variar en forma, en altura, y va a haber no va a haber una contracción ventricular ordenada. Pues vamos a ver en una imagen ondulatoria de amplitud, contornos variables, no se van a identificar bien complejos QRS, ni segmentos de CT, ni ondas T. Entonces, esto es lo que podemos tener. Hay que tenerlos en cuenta porque hay veces que no vamos a contar con, con desfibriladores automáticos y que vamos a tener que optar tenemos que conocer estos ritmos para poder desfibrilar. Otro ritmo desfibrilable que ya comentamos va a ser la taquicardia ventricular sin pulso, y en estos vamos a ver complejos QRS amplios, regulares, y generalmente vamos a encontrar una frecuencia cardíaca mayor a los 120 latidos por minuto. Ahora, como ritmos no desfibrilables, bueno, antes de llegar a los ritmos no desfibrilables, hay que comentar que podemos tener una fibrilación ventricular y una taquicardia ventricular refractaria. Y pues a esto vamos a tener que usar la adrenalina, igual que en los ritmos no desfibrilables, porque va a mejorar la restauración y continuación de un ritmo de perfusión. Y aunque no ha demostrado pues una mejoría en cuanto a la supervivencia a largo plazo, y pues en estos casos sabemos que tenemos que tener una vía intravenosa o una vía intraósea para que nosotros podamos tener acceso a este medicamento, ¿no? Y ya llegando a los ritmos no desfibrilables, vamos a tener la actividad eléctrica sin pulso, que va a ser un ritmo organizado, como podemos ver, o casi organizado, pero con pulsos centrales ausentes. Entonces hay que conocerlos en caso de que los presentemos para saber que esos no se desfibrilan. Y tenemos también la sistolia, que es básicamente que no hay actividad eléctrica cardíaca. Entonces, estos son ritmos no desfibrilables, nos tenemos que ir enseguida a lo que es la adrenalina. Tenemos que saber que en cuanto a los medicamentos antiarrítmicos, sobre todo tener el conocimiento de lo que es la adrenalina la vamos a utilizar en los casos de ritmos no desfibrilables cuando ya tenemos los ritmos desfibrilables pero que han sido refractarios al tratamiento. Entonces lo vamos a utilizar a 1 miligramo cada 3 a 5 minutos, ¿no? Entonces, nada más aquí tenemos que saber que los medicamentos antiarrítmicos no se modifican en la vía ni en la dosis de administración durante el paro cardíaco en la paciente embarazada. Puede recibir los medicamentos a las mismas dosis sin ningún problema. Solo hay que tener en cuenta que pues, nuestras vías tienen que estar por arriba del diafragma, como ya comentamos. Bueno, esto es básicamente un resumen de lo que les acabo de decir. Hay que identificar que tengamos un entorno adecuado, activar el código, hacer un desplazamiento izquierdo del útero. Tenemos que hacer ventilaciones, mantener la vía aérea, realizar verificar si nosotros tenemos pulso, ventilar a nuestra paciente, todo este tipo de cosas que ya comentamos anteriormente, hay que seguir con estas secuencias. Y también tenemos que saber unos otros parámetros u otras formas de reanimación, va a ser la cesárea de reanimación, que también va a ser llamada cesárea perimortem. Entonces, nosotros
Esta cesárea está indicada en cualquier paciente embarazada que tenga el útero por encima del ombligo o un embarazo mayor a 20 semanas, que fue lo que les acabo de comentar anteriormente, que nos iba a funcionar saber la altura de otra altura de fondo uterino para otra maniobra de reanimación. Entonces, esta es una de ellas. ¿Y por qué? Por lo mismo que comentamos anteriormente. Con la mamá, o sea, con el útero aumentado de tamaño, el producto, hay una menor probabilidad de retorno venoso. Entonces, una vez que nosotros hacemos la cesárea, hay una probabilidad mayor del 50% o aumentamos ese 50% de que haya una recuperación de la circulación en la paciente que está en paro. Y disminuimos por ende la compresión aorto-cava y podemos hacer que la paciente haga una autotransfusión de hasta 500 mililitros de sangre al descomprimirlo. Para eso, aparte de que nosotros necesitamos una paciente de 20 semanas con, ¿cómo se llama? Por arriba de 20 semanas o con la altura de fondo uterino a nivel de la cicatriz umbilical, pues otras indicaciones que podemos tomar en cuenta es que aunado a esto, la paciente no haya tenido retorno de la circulación en estos 4 minutos, que la paciente haya tenido un retorno, pero que haya sido intermitente después de 2 ciclos de RCP, que la paciente tenga un ritmo no desfibrilable, o que la paciente ya haya llegado a manera hospital, o sea, que haya sido atendida de manera extrahospitalaria y vaya llegando a un hospital. Tenemos que saber que no hay lugar ideal para realizar esta cesárea de reanimación. Básicamente es donde la paciente tenga el paro cardíaco. Pero si nosotros estamos trasladando a la paciente, en cuanto lleguemos, no hay que buscar llevarla y perder tiempo hacia el quirófano. No, en cuanto llegue nuestra paciente, si es que así la recibimos en paro, ahí hacer la cesárea, tener el equipo necesario. Básicamente lo único que necesitamos pues es un bisturí y cualquier personal que esté capacitado para realizar una cesárea o que se sienta con la capacidad de realizarlo puede hacerlo. No necesita ser un ginecólogo a fuerza, sino alguien que conozca el procedimiento. Incluso los manuales nos comentan que en vez de utilizar valvas, en vez de utilizar separadores, podemos utilizar las manos. Es un método de reanimación para nuestro paciente. Y pues también puede la paciente tener un parto vaginal en caso de que tenga una dilatación y un borramiento completo. Entonces, solo en este tipo de pacientes podemos optar por el parto vaginal, pero va a ser instrumentado con la ayuda de forceps o con ayuda de dispositivos vacuum. Entonces, sí es importante que sepamos también esto, pero pues hay que identificar a nuestros pacientes en las que le podremos dar un parto, pero porque básicamente ya está en un periodo expulsivo. Entonces hay que tomar esto en cuenta también. Y hablamos anteriormente que necesitamos tener un equipo de reanimación cardiopulmonar extracorpórea. Este está indicado siempre que lo tengamos. Siempre que lo tengamos hay que utilizarlo. Este, este va a ser una derivación cardiopulmonar periférica de emergencia o de soporte en lo que nosotros corregimos las causas y es un método de RCP en la que la sangre del paciente pasa a través de una máquina para oxigenar la sangre, ¿no? Y pues esto se puede acompañar del RCP estándar. No hay unos minutos o tiempo estandarizado en el que puede estar la paciente o en lo que lo podemos utilizar, pero básicamente es una medida también de soporte en lo que corregimos otras causas y siempre que lo tengamos disponible hay que utilizarlo. Y pues básicamente va a ser el algoritmo que nos da el ACLS, básicamente. Sabemos que tenemos que utilizar tenemos que iniciar las compresiones torácicas, vamos a ventilar a nuestra paciente, vamos a colocarle un monitor o un desfibrilador si contamos con él. Tenemos el monitor y tenemos un ritmo desfibrilable, o sea, una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso. Entonces vamos a optar por desfibrilar a la paciente. Básicamente ya los equipos tienen los joules necesarios para que nosotros lo demos, si no es conforme a como ya conocemos las guías,
pues de mayor cantidad a menor cantidad en este tipo de pacientes. Y vamos a continuar el RCP por 2 minutos. Vamos a colocarles vías de acceso ya sean intravenosas o intraóseas y vamos a volver a corroborar después de esos 2 minutos si nuestra paciente tiene pulso o no tiene pulso. Nuestra paciente no tiene pulso y continúa, bueno, o verificamos, perdón, con el desfibrilador y la paciente no tiene un ritmo desfibrilable, ok, volvemos a desfibrilar a nuestra paciente y continuamos con las compresiones, ¿sí? Entonces, es necesario que nosotros sepamos esto porque, pues, les digo, es si vamos a desfibrilar a nuestra paciente o no vamos a desfibrilar a nuestra paciente. Después de esto, después de estos minutos, optar por pasarle adrenalina a nuestra paciente también. Y pues podemos optar por agarrar una vía aérea avanzada, o sea, ya en vez de estar ventilando a nuestra paciente, una vía supraglótica, una intubación endotraqueal, o en dado caso que nosotros tengamos un ritmo no desfibrilable, que tengamos una paciente con asistolia o con actividad eléctrica sin pulso, entonces aquí no vamos a perder tiempo, vamos a pasar la adrenalina. Estos ritmos no son desfibrilables y vamos a pasar la adrenalina y continuar las compresiones. Cada 2 minutos valorar si nuestra paciente tiene un ritmo desfibrilable o no y pues es que así vamos a optar por adrenalina o vamos a optar por desfibrilar a nuestra paciente. Esto es básicamente lo que nos da la CLS para las pacientes embarazadas, que es lo que les vine a comentar. Siempre tenemos que administrar oxígeno en un 100%, evitar el exceso de ventilación también, las vías por arriba del diafragma, una RCP pues de calidad como ya dijimos, recolocar nuestras manos en dado caso que el tejido mamario esté denso, esté grande y no podamos realizar compresiones efectivas. Y sobre todo también la cesárea perimortem o la cesárea de reanimación, que debe de ser en un lapso, pues si llevamos 4 minutos en que no podemos reanimar a nuestra paciente, pues optar por esta. E idealmente nuestros manuales nos dicen que debe de durar menos de 5 minutos la cesárea. Entonces, es importante que nosotros tengamos un equipo para recibir al recién nacido y que también sepan que incluso aunque nosotros tenemos un producto ovitado, tenemos que realizar una cesárea porque es con el beneficio materno. Y pues una vez que nosotros ya tuvimos la recuperación de la circulación, es importante que continuemos con el manejo de la vía aérea. Si no se ha colocado un tubo endotraqueal, colocarlo. Que tenemos que tener al menos 10 ventilaciones por minuto, una saturación de 92 a 98, una presión parcial de dióxido de carbono de 35 a 45. Hay que también controlar los parámetros hemodinámicos. Tenemos que tener una presión arterial sistólica más de 90, una presión arterial media mayor de 65. Tenemos que realizar un electrocardiograma y siempre, pues tenemos que tomar en cuenta las causas de paro cardíaco en la paciente embarazada, porque nosotros tenemos que corregir esas causas, porque si no, no va a haber ningún beneficio para nuestra paciente. Y pues básicamente eso sería todo. Me dio mucho gusto poder participar aquí con ustedes y darles la clase de RCP. Espero que todo haya quedado claro y nos vemos después.